una noticia de ayer en la que me encantó ver la mano de Dios obrando en algo por lo cual todos estamos orando, que es el fin de la guerra en Ucrania, es que en Rusia, como Putin ha estado empezando a convocar jóvenes para la reserva del ejército ruso, y los jóvenes se le han revelado. En todo el país hubo más de 1.500 detenidos, son muy estrictos en Rusia con eso, por hacer manifestaciones pacifistas y en contra de las medidas que toma Putin respecto de la guerra. Y entonces se agotaron los pasajes para salir de Rusia de los jóvenes que huyen despavoridos con tal de no ser convocados a una guerra que no quieren, que no sienten y que es una cosa que está en la mente primariamente del propio Putin. Y es muy interesante porque se refiere a que alguien dice, vamos para acá, y las personas disparan para el otro lado. Es una forma de rebeldía ya francamente manifiesta y opuesta a la voluntad del que está mandando. Algo así pasó en la Biblia con el caso de Jonás. No me voy a referir a él hoy, pero Dios lo llamó a Jonás y le encargó que fuera a visitar una mega ciudad de la antigüedad que se llamaba Nínive, y Jonás lo que hizo fue agarró el primer barco que encontró para cualquier lado y se fue, se alzó, como decían de los indios que se disparaban, y se escapó, se fue a lo más lejos posible. Allá lo buscó Dios, lo trajo, lo llevó a cumplir su voluntad y todo. Pero es muy importante que nosotros, mira, si hay algo en la doctrina cristiana que vos tenés que crecer, y yo, por supuesto, tenemos que crecer, es en entender el reino de Dios, no la iglesia. Mucha gente quiere entender la iglesia y dice, pastor, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas, no? ¿Y cómo uno puede saber cuál es la iglesia verdadera? Mirá, eso se lo podés dejar a Dios y vos preocuparte por el reino y por ver cuál es el reino verdaderamente y qué alcances tiene y qué significa eso en tu vida y cómo eso es una causa para la cual uno puede dedicar su vida. El reino de Dios es lo que hizo Cristo. Vos fíjate que Cristo no estableció ninguna iglesia en el sentido administrativo, digamos, así organizativo, institucional. Sí, la iglesia, pero ese concepto de él, de la iglesia, hay que revisarlo, porque no es una religión local, no, para nada, para nada. ¿Se puede expresar en la iglesia local? Sí, para eso está la iglesia local, con el ideal de expresar eso, pero eso, Jesucristo amaba eso, es el reino, el reino. Y la iglesia es la vivencia de eso en la vida terrenal. Pero la vivencia de la iglesia, de la fe cristiana, en la vida terrenal, de ninguna manera es el reino. El reino es más grande. El reino no termina cuando termine lo que estoy llamando la experiencia terrenal, o sea, la vida normal humana aquí en la tierra. Los fariseos, que eran tipos que sabían mucho de la Biblia y siempre estaban, que le hacían la contra a Jesús todo el tiempo, porque lo consideraban como una especie de invasor, una especie de Milei de la fe contemporánea. Y entonces le tenían desconfianza y francamente, si lo podían eliminar, lo iban a eliminar. Y si vos te fijás el rol de los fariseos en todo el tema de la persecución y finalmente la muerte de Cristo, ellos eran los preponderantes, incluso de la persecución de la iglesia cristiana del principio, la iglesia naciente, como el caso del propio Saulo de Tarso, después devenido en el apóstol Pablo. Ahora, los fariseos, dicen Lucas 17:20, le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre
ustedes. Me encantó esta frase. No es una promesa, es una realidad que para mí hoy es muy consoladora, porque hay tantas cosas, es como estar en una calecita, ¿no? El mundo. Y da vuelta para un lado, para el otro, que subió la inflación, que va, que ahora están discutiendo lo de la Corte Suprema, pero a vos te parece, sí, no, aparte el frío que hace, el día de la primavera, ayer hacía 5 grados, una heladera, todo, ¿no? Y hay fuego por todos lados, y en otros lados donde no hay fuego hay inundaciones, todo, bla, bla, bla. Bueno, en medio de esa calecita, uno dice, bueno, ¿cuándo va a venir el reino de Dios de una buena vez? Y lo miramos a Jesús y Jesús nos mira y nos dice, no se preocupen por eso, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Entonces uno para la moto, para la pelota y dice, a ver cómo es esto, y mirás y ves la mano de Dios en la guerra en Ucrania, en los enfermos por los cuales estás orando, en tu propia vida, en tu familia, en las cosas que van pasando. No es que todo está yendo bien, no, es que el reino de Dios está operando acá y está llevando toda la historia a una consumación donde ahí sí va a ser todo idealmente perfecto. Ahora, toma nota de este pensamiento si es que querés hoy, de que el reino de Dios no es algo que debemos nosotros someter a cálculos, como dice acá. De paso, otra vez, los cristianos somos propensos a pensar cuándo va a ser la segunda venida del Señor. Y para mí que no va a faltar mucho tiempo, y yo he escuchado gente que dice, a mí el Señor me mostró que no hay más generación que esta, así que va a venir en esta. Cuidado con eso, no juegues a ser profeta porque el profeta tiene que decir lo que Dios dice, no lo que él siente. Entonces, el verdadero profeta te tiene que decir así, fíjate que el reino de Dios está entre nosotros. Y la gran noticia del Evangelio, ¿acaso no es justamente esa? Que Dios está con nosotros. Y diría Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Pensalo.